Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en el lugar donde estén viendo este video y nada. En este momento vamos a compartir un video muy importante. Vamos a tocar un tema muy importante para la historia del Perú. Se trata sobre el terrorismo y Sendero Luminoso. Más que nada vamos a abarcar el tema de Sendero Luminoso. Pero antes de empezar este video quisiera pedirles un favor. Que se suscriban al canal, que le den like y que compartan esta información. Es una información muy valiosa, creo que no vamos a tocar todo el tema porque en sí el tema de Sendero Luminoso y el terrorismo en el Perú es muy amplio, es muy grande, se toca demasiadas aristas, el tema ideológico, el tema histórico, contexto en el que se vivía y cuáles son las referencias. Pero vamos, en esta primera parte vamos a tocar inicio y referencias ideológicas. Primero empecemos con las referencias ideológicas. Sendero Luminoso era un partido comunista y como partido comunista, pero ¿dónde radica? Radica de la ruptura que sufre el partido comunista entre pequinistas y moscovitas. Y de ahí nace Sendero Luminoso, de la línea de los pequinistas, porque era también de marxista, leninista, maoísta. Pero también tomaba de referencia a José Carlos Mariátegui, que también era mariateguista. Y esto se puede ver en el nombre Sendero Luminoso, ya que en el libro El alma matinal de José Carlos Mariátegui dice: el marxismo-leninismo es el sendero luminoso hacia la revolución proletaria. Entonces, entendiendo también que toma de referencia 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, pero también podemos incluir a este, después de marxismo, leninismo, maoísmo, el pensamiento Gonzalo. Entonces todo ese cúmulo hacía para que Sendero Luminoso era, más que nada, era el tema ideológico en el cual se manifestaba Sendero Luminoso. Pero como era parte del comunismo, era un partido comunista, no comulgaba con las ideas de la democracia, de tratar de obtener el poder, porque también era leninista. En este aporte de Lenin no solo decía, sabe, que un país subdesarrollado, porque más decía, ¿sabes qué? Un país desarrollado tiene que tomar la batuta para hacer la revolución proletaria. Pero en este caso Lenin contradice a Marx y dice, no, un país eh, subdesarrollo también puede tomar y después aplicarle planes quinquenales y todo esto para que se pueda desarrollar y a la misma vez pueda tomar la batuta de la revolución proletaria. Entonces, pero aparte de ello, Lenin decía esto: no hay que ser ni tan tonto ni tan bribones para darse cuenta que con las elecciones no se va a tomar el poder. Y dicho sea de paso, esto lo dice después de haber perdido unas elecciones electorales. O sea, tan genio no era. Era más pues si perdí, ya me toca decir esto. Pero vamos, en esas referencias ideológicas, ya conociendo más o menos cuál era la postura que tomaba Sendero Luminoso, el 17 de mayo de 1980 empieza su primer atentado en Chuchi. Esto tiene dos mensajes claramente, obvio. El primer mensaje era de que no iba a tratar, iba a sabotear las elecciones, no comulgaba con las ideas de elecciones democráticas como se desarrollaba en casi todo el país, sino más bien su lucha era armada y es por eso que ataca un centro de votación. Y el otro era de referencia a Ayacucho, porque el atentado fue en Chuchi, Cangallo, Ayacucho. Y Ayacucho en quechua significa rincón de los muertos. Entonces, tomando esas referencias podemos entender de que no fue escogido al azar. Ojo, esta es una opinión subjetiva. Otros pueden tener otra opinión sobre este tema, bacán, uno puede conversar, se puede compartir, lo pueden dejar sus impresiones en la caja de comentarios, yo estaría gustoso de leerlo. Pero sigamos con el tema. Entonces, el segundo tema que vamos a tocar es qué, qué estrategia utilizaba Sendero Luminoso. Sabiendo que no podía competir de forma directa con el Estado, ellos aplicaron la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas básicamente es una guerra no convencional y también asimétrica, donde en este caso el bando que toma de estrategia la guerra de guerrillas reconoce sus limitaciones contra su oponente, que en este caso es el Estado. Ojo, y ahí hay que hacer un paréntesis, no fue el Estado que le declaró la guerra a Sendero Luminoso, fue Sendero Luminoso que le declara la guerra al Estado para debilitarlo y así conquistar el poder, según sus aspiraciones. Pero en ese caso la guerra de guerrillas constaba con
con etapas. Una de esas etapas era la estrategia, la defensa estratégica, equilibrio estratégico, y una vez emparejado ya las fuerzas podía, claro, formando bases de apoyo, captando adeptos y sumando más ayuda. Entonces de ahí recién podían digamos, competir, diga, frente a frente y hacer un enfrentamiento frontal hacia el Estado. Pero en este caso ya no hubo esa lectura, porque definitivamente el Sendero Luminoso, al tratar de imponer sus ideas, dicho sea de paso, eran impositivas. No le preguntaban a la persona, oye, tú estás comulgando con nuestras ideas, este es nuestro planteamiento, comulgas, no, simplemente le he dicho, ¿sabes qué? Acá no hay debate, acá se acabó el debate, empezó la guerra popular y necesitamos que ustedes, si en caso no cumplían, atentaban contra su vida y su integridad. Y esto, dicho sea de paso, por el miedo de pertenecer a esto, porque también está en parte de las fuerzas del orden no habían tratado con estos temas con anterioridad de esas magnitudes. Se formaban zonas liberadas donde los senderistas tenían todos para actuar a sus anchas. Y dicho sea de paso, se escondía, porque esta guerra de guerrilla también era de forma cobarde, atacaban de forma sorpresiva. No es que sabes que se ponían un uniforme y decir yo soy de Sendero Luminoso, no. La estrategia era pasar lo más desapercibido posible. Y le resultó al comienzo, le resultó porque era el factor sorpresa, se podía decir en este caso. Pero la guerra de guerrillas, ya cuando ya el tiempo iba pasando, ya las autoridades, el servicio de inteligencia, empezaron a estudiar y entender. Y poco a poco, por eso vino el declive. En esta tercera parte, mira, hay un tema muy importante que se va a tocar ahora. El tema de que cómo empieza el declive de Sendero Luminoso. Se dice que por parte de Augusta Latorre, que era la anterior pareja de Abimael, creía que no se podía pasar de la defensiva estratégica al equilibrio estratégico, que se tenía que esperar un tiempo más, de que se debía formar base de apoyo. Esas son especulaciones que se estaba diciendo, pero la verdad no hay algo objetivo de que sí hubo suspicacias como fue el fallecimiento de Augusta Latorre. También se dice de que fue centrada por Abimael, pero al final cambió de pareja y se dio con María Elena Iparraguirre. En este caso, María Elena Iparraguirre tenía la postura de sí, de trasladarla del campo a la ciudad, y lo hizo. Influenció en Abimael para que se trasladara del campo hacia la ciudad. Y se dejó de lado el campo y estas personas que ya no comulgaban con sus ideas. Eh, ya empezó el declive, esa mala lectura le costó muy caro a esta organización, y gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Porque no se pudo implantar un gobierno socialista como ellos querían realmente implantar en el Perú. No se pudo implantar ese gobierno socialista, ese gobierno para tratar de extenderse hacia el comunismo. No. Entonces esa lectura le costó muy caro, y aparte se decía de que Abimael Guzmán, y esto por boca del mismo Feliciano, mientras nosotros nos matábamos afuera, tú te tomabas tu whisky y te ponías alhajas. Tanto así que Feliciano le dijo revisionista a Abimael Guzmán en el juicio. Entonces también podemos rescatar sobre todo el ataque frontal que tomó el gobierno de Alberto Fujimori contra los terroristas, de no negociar, de atacarle frontal, de dar leyes, la ley del arrepentimiento, ponerle jueces ocultos para que no se sepa su identidad, y estos terroristas no tomaran represalias contra aquellos jueces que dictaban sentencias. Entonces fueron medidas que ayudaron. Obviamente que hay un factor más importante, para mi parecer uno de los más importantes fue la captura de Abimael, el cual se dio gracias al operativo en conjunto del GEIN, que fue un servicio de inteligencia espectacular, de lo más aplaudido, donde estaba Benedicto Jiménez, Ketim Vidal, el general Miyashiro. En su momento dijeron, sabes que sí, Fujimori apoyó de alguna u otra manera, pero no era partícipe, no conocía de los detalles. Aunque hay todavía estos rumores de que supuestamente Fujimori le pasó
la voz a Abimael para que para que no fuera capturado. Pero son fundamentos infundados. Son sustentos infundados, no tiene un sustento verídico que diga, sabes que esto es algo que sí se podía tomar como referencia. Pero nada, espero que le haya gustado el video. Traté de sintetizar lo más que pueda. Y nada, si les gusta la información, compártela. Ahora, si tienen algo que estoy obviando o algo que estoy dejando de lado, le pediré que lo dejen en la caja de comentarios. Sin nada, muchas gracias. Cuídense, muchachos, y nada.